Hola, ¿qué tal, colegas, estudiantes, futuros doctores y doctoras, hijos e hijas de Asclepiu, Huisculapiu, y bienvenidos a Medicina en un 2x3. Hoy vamos a abarcar el tema de cáncer pulmonar de células no pequeñas. El de células pequeñas es muy agresivo, cáncer de células de avena es otra cosa, y muchas veces no hay nada que hacer, así que nos enfocaremos en el cáncer de células no pequeñas. El cáncer pulmonar es la causa más frecuente de muerte por cáncer en todo el mundo, tanto para hombres como para mujeres. En México es el segundo cáncer más frecuente en hombres, después del de próstata, y en mujeres ocupa el quinto lugar. La OMS clasifica estas neoplasias en cáncer de células no pequeñas y cáncer de células pequeñas. El primero se divide en no escamoso, donde tenemos al adenocarcinoma y al cáncer de células grandes, y al escamoso o epidermoide. El adenocarcinoma es el tipo de cáncer pulmonar más común, de hecho, también es el más frecuente en pacientes no fumadores, lo que nos obliga a pensar en que hay algo más en la patogenia del cáncer de pulmón que el tabaquismo y la exposición ambiental a cancerígenos. Se ha vinculado la mutación en el gen RAS con el adenocarcinoma y en el gen MYC con el cáncer de células pequeñas. La mnemotecnia es adenocarcinoma RAS y microcítico con M, Y y C mayúsculas. Lo importante del tema es que la mayoría de carcinomas de pulmón se diagnostican en etapas avanzadas cuando la mayoría de pacientes sobreviven menos de 5 años. He ahí la necesidad de diagnosticarlo en etapas tempranas para poder ofrecer el mejor tratamiento. El principal factor de riesgo es el tabaquismo. Fumar expone a cancerígenos como nitrosamida y benzopirenos. Existen muchas sustancias cancerígenas además del cigarro y muchas veces las podemos evitar. El problema es cuando se trata de una exposición ocupacional. Entre ellos tenemos bebidas alcohólicas, arsénico, benceno, metales pesados, contaminación ambiental, formaldehído, radiación ionizante, luz UV, incluso el hecho de ser pintor se ha relacionado con el cáncer. El cáncer pulmonar es un asesino silencioso hasta que evoluciona a los estadios 3 o 4. Si llega a presentar síntomas, podríamos encontrar tos, disnea, pérdida de peso, dolor torácico. El enfisema como parte del EPOC es el fenotipo que más se asocia con el cáncer de pulmón de células no pequeñas. Las intervenciones que reducen o previenen el cáncer pulmonar pues es dejar el tabaquismo, evitar el consumo de marihuana, no usar pipas de tabaco, evitar la quema de biomasa, o sea leña, no quemar leña. Si el paciente necesita ayuda para dejar de fumar, hay que referirlo a una clínica de tabaquismo o al servicio de neumología. Una tomografía de tórax de baja dosis es útil en los pacientes que tienen un índice tabáquico mayor de 30 cajetillas por año con una edad entre 55 y 74 años. Esta medida ayuda al diagnóstico precoz y disminuye la mortalidad. El índice tabáquico se calcula multiplicando el número de cigarrillos que fuma el paciente al día por el número de años que lleva fumando, todo esto entre 20. Entonces tenemos que un paciente con edad de 55-54 años a 74 años con un índice tabáquico igual o mayor a 30 necesita tener una tomografía de tórax de baja dosis. Si en algún momento el paciente decidió aumentar o disminuir el consumo de tabaco, se tienen que hacer dos operaciones, se suman los resultados y listo. Por ejemplo, un paciente fumó 20 cigarros por día durante 15 años. Eso significa que hay que multiplicar 20 por 15, 300, entre 20, 15. Pero luego decidió fumarse otros 10 por día. Por ejemplo, y de eso tiene 15 años. Entonces, 30 por 15, 450, entre 20, 22.5. Lo cual, sumado al índice de 15 de cuando fumaba 20 cigarros, tenemos un total de 37.5. Si este paciente tuviera entre 55 y 74 años, la tomografía de tórax de baja dosis estaría indicada aunque no presentara síntomas. Solo con el hallazgo del índice tabáquico ya es suficiente. Ahora, los nódulos en las radiografías se consideran indeterminados, ya que aunque pueden tener bordes irregulares y manchas excéntricas, no se pueden clasificar como benignos o malignos. Para eso se necesita la tomografía de tórax, de preferencia con cortes finos a través del nódulo. Las manifestaciones clínicas del cáncer pulmonar se deben al propio tumor, a la diseminación local o regional, a la metástasis y a los síndromes paraneoplásicos. Los tumores centrales suelen ser carcinoma de células escamosas y producen tos, disnea, atelectasias, neumonía, sibilancias y hemoptisis. Los tumores periféricos suelen ser adenocarcinomas o carcinomas de células grandes. Estos pueden causar derrame pleural y dolor severo. El tumor de Pancoast se ubica en el sulco superior, es la región apical torácica, por eso afecta esta parte de la pared torácica. Hablamos de la primera costilla o más arriba. Puede que genere síndrome de Horner o dolor hacia el brazo izquierdo o puede que no. Frecuentemente afecta al plexo braquial, vasos subclavios o la médula.
La mayoría de estos tumores son de células no pequeñas, hablamos de más del 95% de los casos. El síndrome de Claude-Bernard-Horner se debe a la invasión del ganglio estrellado. Es el ganglio cervicotorácico, el cual está formado por la fusión del ganglio cervical inferior y el primer ganglio simpático torácico. Está frente a la primera costilla a nivel del cuello y se extiende hasta la unión de C7 con T1. En la clínica, el síndrome de Claude-Bernard-Horner puede presentar varias manifestaciones, pero principalmente ptosis, miosis, pacientes endoftalmos y anhidrosis del lado ipsilateral de la cara. El chiste de todo esto es que si tenemos un paciente con datos sugestivos de cáncer de pulmón, le indiquemos una radiografía de tórax y lo remitamos al especialista. Ahora sí viene lo chido, la clasificación. El sistema TNM evalúa al tumor como tal, nódulos linfáticos y metástasis. Primero el tumor. TX significa que el tumor no puede ser evaluado o que hay un tumor comprobado por esputo o lavado bronquial, pero que no se ven las imágenes y no se encuentra en la broncoscopía. T0 significa que no se encuentra ningún tumor. TIS significa carcinoma in situ. TIS A y D es adenocarcinoma RAS, ¿recuerdan? Y TIS SCIS es carcinoma epidermoide. T1 significa tumor igual o menor a 3 centímetros de diámetro. Suele estar rodeado por pulmón o pleura visceral, pero sin evidencia de invasión proximal, T1 se subclasifica en 5. T1MI es adenocarcinoma RAS, mínimamente invasivo. T1A es tumor menor de 1 centímetro que puede extenderse a pared bronquial. T1B y T1C solo se refieren al diámetro, al tamaño. T1B de 1 a 2 centímetros, T1C de 2 a 3 centímetros. T2 es un tumor de 3 a 5 centímetros que involucra bronquios principales pero no llega a la carina. Puede invadir pleura visceral o asociarse a telectasias o neumonitis obstructiva. Según el tamaño, T2A es de 3 a 4 centímetros y T2B de 4 a 5. T3 significa tumor de 5 a 7 centímetros o tumor que invade directamente alguna de las estructuras en la tabla o asociado a pequeños tumores pero en el mismo lóbulo que el tumor primario. T4 significa tumor mayor de 7 centímetros o un tumor que invade de manera importante o que se asocia con nódulos tumorales en un lóbulo diferente pero en el mismo pulmón. El truco es que los tumores T4 afectan estructuras extrapulmonares, los T3 no pasan de la tráquea. Ahora nódulos. NX significa que los nódulos, los ganglios no son evaluables. N0 significa que no hay metástasis a ganglios regionales. N1 es metástasis a los peribronquiales, iliares o intrapulmonares. N2 es metástasis a ganglios mediastinales ipsilaterales o subcarinales. Y N3 es metástasis a ganglios mediastinales pero en el otro lado, en el lado opuesto al tumor original. En los ganglios escalenos también puede ser o en los supraclaviculares. Ya por último, la metástasis solo se divide en M0 y en M1. ¿Hay o no hay metástasis? Es más sencillo. Lo más importante es que M1C es una metástasis extratorácica múltiple en uno o más órganos. En la clasificación podemos tener cualquier T y cualquier N, pero si aparece M1 significa estadio 4. Si es metástasis extratorácica única, M1B es estadio 4A, y si es metástasis extratorácica múltiple en uno o más órganos, es estadio 4B. De acuerdo a las características del tumor, de los nódulos linfáticos y la presencia o ausencia de metástasis, se establece el estadio clínico. En pantalla tenemos lo que les comentaba. Si tenemos metástasis, hablamos de un estadio 4, en cuyo caso la esperanza de vida máxima es de 10% para los 60 meses en el estadio 4A y de 0% en el 4B. He aquí la importancia de poder reconocer los factores de riesgo y las manifestaciones clínicas para darle el mejor tratamiento posible a los pacientes y evitar que lleguen al estadio 4. El cáncer debe ser correctamente estratificado para poder ofrecer el mejor tratamiento. Lo más importante es que los tumores que se tratan solo con resección quirúrgica generalmente son los primeros estadios, 1A, 1B, 2A, 2B que no sea un tumor en el surco superior o sea apical y también 3A. Los demás estadios necesitan también quimioterapia, radioterapia, cirugías. Algunos pacientes en estadio 4 pueden llegar a ser candidatos a cirugía, sin embargo, las medidas generales suelen ser paliativas. En esas alturas ya no hay mucho que podamos hacer por el paciente más que hacerlo sentir un poco más cómodo.
Por último, de acuerdo a la OMS y al Grupo Cooperativo de Oncología del Este, los pacientes con cáncer de pulmón pueden clasificarse según su estado funcional. El estado 0 es un paciente asintomático, activo, capaz de hacer todas las actividades que hacía antes de su enfermedad sin ningún problema. El estado 1 es un paciente asintomático que no puede hacer actividades muy extenuantes, pero puede deambular y hacer trabajos leves y sedentarios. El estado funcional 2 es un paciente ambulatorio capaz de cuidarse a sí mismo, que no puede realizar muchas actividades laborales y pasa más de la mitad del día fuera de la cama. El estado funcional 3 es un paciente que solo puede hacer actividades de autocuidado, pasa más de la mitad del día en cama y requiere asistencia importante. El estadio funcional 4 es un paciente completamente discapacitado, no puede cuidar de sí mismo y se encuentra en cama o en silla de ruedas todo el tiempo. El paciente que fallece se clasifica en estado funcional 5. Y bueno, colegas, con esto terminamos cáncer de pulmón. Si te gustó, regálame un me gusta, un comentario, comparte y suscríbete. Poco a poco llegaremos a más estudiantes, médicos y practicantes de la salud que necesiten una forma de repasar de manera rápida y concisa. No olvides darle a la campanita para que YouTube te avise cuando subo video y no te pierdas ninguna clase. Esto fue Medicina en un 2x3 y hasta la próxima. Chao.